Madrid y Barcelona. Bueno, el de Madrid nos sirvió para los ensayos. Y era muy divertido porque ensayábamos con el museo abierto. No como en Barcelona, que en Barcelona siempre rodábamos con el museo cerrado. Es más, había un intervalo entre la hora de cierre y la hora en que nosotros entrábamos, en el que yo me quedaba siempre, de verdad, en el sentido, en ese aspecto. Ahí sí que no pasaba en esas horas nada. En las 7 de la tarde no pasaba nada y yo no me sentía nunca inquieto. Pasaba muchas horas solo allí, solo. Me cerraban los ujieres a las 7 de la tarde y a las 8 llegaban los de producción. Y ese rato que me quedaba yo solo planificando. Me quedaba solo con las luces de emergencia en las 3 plantas, ¿no? Sin ninguna inquietud. En el de Madrid, en cambio, sí que ensayábamos con el público allí. Entonces, de vez en cuando nos miraban y decían, la gente que va a ver ahí está viendo a Cristóbal Colón y tal, y pasa un rubio que se tira al suelo y... un poco extraño, ¿no? Pero, y hay unas imágenes que se utilizan, que previamente había que llevarlas también estandarizadas al Museo de Barcelona, porque en el Museo de Barcelona había pantallas, entonces en esas pantallas se tenían que ver cosas, y eso había que llevarlo ya todo rodado, y obviamente se tenía que ver un museo. Pero la ficción es el Museo de Cera de Barcelona. O sea, cuando comienza la película, o sea, la película transcurre en la ficción en el Museo de Cera de Barcelona. No es Museo de Londres, ni Museo de... No, es el Museo de Cera de Barcelona. O sea, y desde el principio nos lo planteamos allí. Y os digo por qué. Porque a diferencia, los hizo lo mismo, lo hizo Enrique Alarcón en el año 73 y 74, o sea, los hizo un tío de cine. Enrique Alarcón, uno de los grandes de la decoración cinematográfica, por eso están también decorados los dos. Y se hizo muy deprisa. Y José Antonio Sánchez, maquillador de toda la vida, los que ha hecho siempre las cabezas de cera para el cine, los hicieron en un año cada todo. O sea que los museos de cera de Madrid y de Barcelona están muy relacionados con el cine, como todos, os contaré otro detalle más. Y especialmente el de Barcelona se hizo en lo que había sido el edificio de un banco, lo cual es un edificio clásico, interesantísimo, que ellos se adecuaron a la estructura que tenían, de tal manera que los sótanos del banco los utilizaron, por ejemplo, para las mazmorras, y la cámara acorazada del banco, por ejemplo, lo utilizaron para las secuencias de Bonnie and Clyde y demás, ¿no? O sea, está muy bien estructurado, muy bien. Cosa que el de Madrid, claro, pues compraban un local en la Plaza de Colón, más moderno, no funciona tanto en ese aspecto. Por eso me llamó tanto la atención. Por eso quería que fuera el Museo de Cera de Barcelona. Hay otra relación con los museos de cera muy interesante, y es Colin Arthur. Colin Arthur, cuando le cogen para 2001, estaba trabajando en el Museo de Cera de Madame Tussauds. O sea, Colin comienza su carrera haciendo figuras de cera, y por eso le llaman para 2001 para asesorar de los simios, porque entonces, claro, no había internet, no había pues, lo único que existía eran enciclopedias o el Museo de Cera. Siempre se iban a documentar mucho al Museo de Cera. El Madame Tussauds es el más antiguo del mundo, ¿no? Entonces eso era muy interesante, y es curioso que, claro, él ha hecho la figura de cera del Dr. Knox, más todos los efectos, pero todas las... Y entonces tenemos esa relación, o sea que realmente también él trabaja en el Museo de Cera. Más. ¿Cómo ha sido la experiencia de utilizar un lenguaje clásico con el Feng Shui? Pues esto me lo vais a tener que decir vosotros. Quiero decir el resultado. El resultado me lo tendréis que decir vosotros. La experiencia para mí es curioso. El lenguaje de material encontrado de alguna manera lo he estructurado de una forma, como digamos, técnica, mecanizada, estudiando los parámetros de Paranormal Activity, de REC y demás. Pero a mí me da que lo otro me ha salido solo. O sea, que es... Yo planteo este lenguaje y luego los elementos me han surgido solos. Porque de entrada el Dr. Knox es una historia un poco bizarra. Es un señor del siglo XXI que
que hace todas esas barbaridades, pero tiene una peculiaridad, que es que se viste como Vincent Price en los crímenes del Museo de Seráfica. Esa es la particularidad que tiene, y a partir de ahí es donde se genera. Pero esa otra parte, la parte hammeriana, yo creo que es que la llevo dentro, no tengo que, no lo sé. A mí en mi forma de interiorizar las cosas me parece que